Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina. Todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. Bienvenidos a Principio Activo Salud, con un nuevo programa, con un nuevo contacto con ustedes que nos siguen a diario y que la verdad estamos muy agradecidos. Llevamos más de 5 años en este canal y en este programa y Marcos Ordóñez, mi colega joven, les va a hacer la presentación de nuestro principal invitado de hoy. Eso de joven tampoco. Al lado mío, tampoco es para tanto. Usted ha sido alumno mío, Totalmente, doctor Ordóñez, totalmente. así que... Ricardo, hoy vamos a hablar de neurorehabilitación. Usted sabe, Ricardo, que las lesiones sobre el tejido neuronal habitualmente dejan secuela por ser un tipo de tejido que habitualmente no se regenera. Por lo tanto, las lesiones y las enfermedades que afectan este tejido suelen dejar muchas veces secuelas de manera permanente. De allí la importancia que toma el estudio y el desarrollo de lo que es la neurorehabilitación. Y en este programa vamos a hablar con 2 especialistas del Centro Vida Plena. Una es una doctora, que es la doctora Lucila Ferreira, que es especialista en rehabilitación, que es, como también se denomina a veces, especialista en fisiatría, que no es lo mismo que la fisioterapia, ¿no? No, la fisiatría es una especialidad bastante olvidada por la gente y existe desde hace muchísimos años y es muy importante y mucha gente la confunde con la fisioterapia. Con la fisioterapia, ¿no? Claro. No tiene nada que ver, son médicos los fisiatras. Claro, los fisiatras son médicos, claro. Exactamente. Y los fisioterapeutas trabajan generalmente bajo la orden de los fisiatras. Así que vamos a hablar con la doctora Lucila Ferreira, que ella nos va a explicar justamente todo el abordaje que se hace actualmente desde la neurorehabilitación, las nuevas posibilidades que existen, porque ha cambiado bastante la concepción con respecto a las posibilidades de rehabilitación y de recuperación de funciones en las personas que han tenido, por ejemplo, un trauma, una ACV, etc., ¿no? Hoy como que se ha modificado bastante el panorama y las posibilidades. Y después, en el último bloque, vamos a tener una entrevista con el licenciado Santiago Redondo. Él es psicólogo, licenciado, pero en una rama de la psicología que es la neuropsicología, que justamente cruza lo que es los conocimientos de la psicología con los nuevos conocimientos de las neurociencias, ¿no? Aplicando este conocimiento fundamentalmente a esto de la rehabilitación de las funciones cognitivas superiores, sobre todo, que se ven afectadas justamente a partir de una enfermedad neurológica, de un trauma o de un accidente cerebrovascular. Cada vez más actividad en la neurociencia, ¿no? Incluso no solo los que hemos nombrado, los colegas y los fisioterapeutas, sino también físicos que trabajan en la neurociencia y que realmente es un aporte impresionante, ¿no? Porque el mayor problema que tenemos los humanos seguramente es la rehabilitación de las pérdidas de los sistemas nerviosos, porque no se regeneran. El resto del organismo en general tiene alguna capacidad de regeneración, pero el sistema nervioso no. Y hoy las neurociencias realmente están brindando un gran servicio para estas enfermedades tan desgraciadas, tan tristes, tan invalidantes en la gente, ¿no? Así que creo que va a ser bienvenido escuchar a estos 2 profesionales. Siempre hay que entender que cuando nosotros tenemos un daño neurológico,
sabemos que las posibilidades de secuelas siempre están, ¿sí? Nosotros sabemos también desde el punto de vista de la rehabilitación que la mejor forma de disminuir esas probabilidades de secuela o ese porcentaje de secuela es haciendo un abordaje de manera aguda e intensiva de un paciente, ¿sí? A lo que puntualmente yo me dedico, ¿sí? Que es hacer rehabilitación en una modalidad internada y modalidad intensiva. Entonces es importante entender esto. Todo paciente que tuvo un trastorno neurológico, si yo lo abordo en una primera instancia posterior a que salió de ese episodio, le salvaron la vida o lo que sea, salió de ese trastorno de su déficit, digamos, y empezar a trabajarlo, ¿sí? En una modalidad intensiva, entonces sabemos que eso va a disminuir muchísimo. Sin duda, la bibliografía te dice que vos tenés diferentes tipos de modalidades para trabajar a los pacientes en rehabilitación. Esta modalidad intensiva, que es en la primera fase aguda, y se habla puntualmente de un cierto tiempo de 6 meses. ¿Sí? Entramos con esto de que si el paciente es agudo, es subagudo o es crónico, y en relación a si es agudo, subagudo o es crónico, yo voy a determinar qué modalidad de tratamiento de rehabilitación en tiempo le voy a brindar. ¿Sí? Si yo tengo un paciente bien agudo, le voy a brindar un tratamiento de rehabilitación bien intensivo, y se consideraba que los primeros 6 meses siempre son como los 6 primeros meses claves, en la cual el paciente puede evolucionar. La verdad que a medida que va pasando el tiempo, se va viendo que al paciente, mientras más lo someta a un tratamiento intensivo por un tiempo más prolongado, el paciente sigue evolucionando, ¿sí? Lo más probable es que no evolucione de la misma forma que evolucionó en los primeros 6 meses, ¿sí? Pero el paciente sí va cumpliendo estos objetivos que yo te hablaba anteriormente, ¿sí? La rehabilitación se maneja de esa forma. Yo me propongo objetivos, los voy cumpliendo, y eso es lo que me da también el pronóstico de tiempo, ¿sí? Si yo tengo un paciente que lo estoy trabajando en agudo y que tengo muy buenos objetivos y que estos objetivos yo los voy cumpliendo con el pasar del tiempo, y yo digo, bueno, sigo, no me importa si la bibliografía me dice que los 6 meses son yo voy a seguir, ¿sí? Pero también se ha visto eso, que en realidad hay pacientes que trabajándolo hasta el año o posterior al año también se cumplen objetivos. Esto del tiempo que era en un principio y que vos decías eran solamente estos meses, bueno, ahora eso sí ha cambiado en lo que es la rehabilitación propiamente dicha. Para hablar de la recuperación en neurorehabilitación es muy multifactorial. Y el tiempo muchas veces es como beneficioso, pero otras veces es como medio ambivalente esto, ¿no? O sea, muchas veces te juega en contra. Entonces, cuando vos hablas de lo que es el proceso de rehabilitación en los pacientes neurológicos, y cuando yo te hablo de todos estos factores, esto de multifactorial, el tiempo está, sí, en algunos casos el tiempo me importa. Las condiciones del paciente me importa, la condición de la familia me importa, el abordaje correcto del tratamiento de rehabilitación me importa. Son todos esos factores que yo tengo que tener para pensar si estoy haciendo un buen tratamiento de rehabilitación y si ese paciente evoluciona. Patologías como, por ejemplo, como las que vos me planteas, como lo que es la enfermedad de Parkinson específicamente, es una enfermedad que tiene que ser bien abordada de un equipo de rehabilitación, ¿sí? Y ahí es cuando, por ejemplo, este es un ejemplo de una enfermedad que se trabaja también en transdisciplina, que se trabaja con la gente de neurología, ¿sí? El neurólogo es quien va a manejar y va a arreglar toda su medicación, y nosotros vamos a hacer que este paciente mejore ciertas condiciones, ¿sí? Neurológicas, y brindarle muchísimas herramientas para mejorar su calidad de vida, ¿sí? Acá también juega y entra algo muy importante, que es el mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Los pacientes neurológicos, como en este caso, pierden su calidad de vida, y el objetivo es que o puedan recuperar mínimamente ciertas cosas que perdieron, o mantenerlos, ¿sí? A estos pacientes para que su calidad de vida o su independencia siga siendo la correcta para ellos. La neurorehabilitación lo que hace es reeducar y trabajar a través de lo que es el aprendizaje. Se ha comprobado que el cerebro no aprende de movimientos aislados, ¿sí?
de movimientos segmentarios que nosotros llamamos, sino que aprende de diferentes tipos de funciones o de tareas, ¿sí? De tareas que yo normalmente después ejecutaré en mi vida diaria. Por eso siempre vos vas a rehabilitar al paciente buscando funcionalidad, pero no en un movimiento aislado. O sea, es una forma de decirte que yo te entrene haciendo este movimiento de flexión de codo no sirve de nada si yo no entiendo que a lo mejor la flexión de codo me va a servir el día de mañana para... tengo que tener una flexión de codo, tengo que tener una cierta estabilidad en el hombro, una extensión en la mano para poder agarrar un vaso y a lo mejor tomar agua. ¿Se entiende? Se trata de eso. El cerebro aprende, ¿sí?, con diferentes tipos de funciones. Yo creo que es muy importante que en realidad la sociedad médica, por así decirlo, tome conciencia de la importancia de la correcta derivación hacia un médico especialista cuando estemos frente a estos pacientes neurológicos, la derivación a tiempo, entender que hay médicos especialistas que nos dedicamos a esto. Yo creo que cuando se hace un correcto abordaje en etapas tempranas, las secuelas pueden minimizarse. Sabemos que siempre que hay un daño neurológico las secuelas están, pero poder minimizarlas y poder otorgarle a las personas herramientas para lograr independizarse sería la clave, ¿sí? Y esa es otra de las claves de la rehabilitación, lograr que el paciente que perdió una cierta independencia y una cierta funcionalidad la recupere. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Centro de Diagnóstico de Excelencia para el Control Integral de la Mujer y la Embarazada. Experiencia y seguridad de un equipo profesional especializado. Diagnus Lab. Nosotros como sindicato en los departamentos del sur, llámese Juárez Elman, Roque Sáenz Peña y General Roca, hemos desarrollado, ya no es una experiencia, sino que es un desarrollo profundo, conjuntamente con otros sindicatos y otras organizaciones sociales, lo que en un principio se llamaba salario diferido, luego se transformó en el Consuma Conciencia, que tenemos una página en nuestra UPC, y fundamentalmente una de las cuestiones más fuertes que nosotros veíamos era esto de que las poblaciones pequeñas del interior se van quedando sin jóvenes, porque los jóvenes parten hacia la universidad, aquellos que pueden, y otros se quedan en las grandes ciudades y aquellos que vuelven no tienen desarrollo en ninguna economía. Entonces vemos que en este mundo globalizado, por ahí las escuelas técnicas forman mano de obra especializada para esos desarrollos, llámese huerta, llámese lechería, llámese carnes, y no encontraban o no encuentran ese desarrollo precisamente porque todo lo que se produce localmente va a parar a otros mercados. Tanto los mercados de las grandes concentraciones urbanas como las pequeñas. Entonces nosotros nos dimos dos cuestiones. Primero, apuntar al tema del desarrollo de las economías regionales, y el otro tema es acortar los espacios que existen entre el consumidor y el productor y comprar directamente con nuestras organizaciones a esos productores. Tenemos hoy un desarrollo, diría, ejemplar, porque no solamente están los corredores
de la ruta 7, de la ruta 4, de la ruta 8. No están solamente eso, sino que también tenemos una mesa provincial de economía solidaria y de soberanía alimentaria. Es tan así que tenemos tanto la región de Río Cuarto, la región de Villa María, incluso acá el corredor de la ruta 5 en Altagracia hacia Santa Rosa de Calamuchita. Tenemos experiencias en la ruta 38, que no tiene desarrollo regional, pero que sí tiene esta concepción de cuidar el salario, acortando el espacio entre el consumidor y el productor. Inclusive estas mesas no solamente están con los sindicatos y con las organizaciones sociales, sino que también la integran los productores. ¿Por qué digo todo esto? Porque también nosotros tenemos los que gestionan los precios conjuntamente con el productor y vamos evaluando cuál es el costo real que tiene esa mercadería y la logística que conlleva la entrega de toda esa compra que hoy en día en aquella región es de mucha cantidad y de notable eficiencia en el bolsillo de cada uno de los compañeros. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Últimos avances en el diagnóstico prenatal, diagnóstico por imágenes, laboratorio, biología molecular, genética, endocrinología y otras especialidades médicas. Experiencia y seguridad de un equipo profesional especializado. Diagnus Lab. La neuropsicología clínica es la rama de las disciplinas de la salud, de las ciencias de la salud, que se encarga de la rehabilitación de las funciones cognitivas superiores. Cuando hablamos de funciones cognitivas superiores, nos referimos a esas habilidades que nosotros necesitamos para llevar adelante nuestra conducta a diario. Es más conocido, por ejemplo, si uno habla rápidamente de la memoria, del lenguaje, como habilidades de funciones cognitivas superiores. Pero hay otras que por ahí uno conoce un poco menos, como son los procesos atencionales, la capacidad de focalizar la atención, la capacidad de ejecutar patrones de conductas en las actividades de la vida cotidiana, o la capacidad más compleja de organizar lo que comúnmente se conoce como las funciones ejecutivas, conductas más complejas que implican ya una planificación, un desarrollo estratégico, para llevar adelante tareas, por ejemplo, como un trabajo, un estudio, o actividades que parecen en principio más sencillas, pero lo mismo involucran esta comunión de todas las otras habilidades para llevarlas adelante. La psicología ha demorado mucho en llegar a este sustrato más biológico por sus antecedentes más filosóficos, de donde proviene. Sin embargo, ya hace 2 décadas el estudio del cerebro ha empezado a tener cierto auge, y si nosotros pensamos que el cerebro es nuestro órgano rector de la conducta, un psicólogo no podría estar ajeno al funcionamiento del cerebro. En las últimas décadas, ya no siglos, sino en las últimas décadas, el estudio del cerebro ha incrementadose muchísimo, el desarrollo de tecnología ha permitido un conocimiento más acabado y nos ha abierto una puerta para entender cómo es que se regula la conducta humana. En ese marco, la psicología empieza a dar explicaciones basadas en las neurociencias sobre, por ahí, conductas que en otros momentos se explicaban con elucubraciones filosóficas.
En este contexto en particular, que es la rehabilitación, cuando hay un daño adquirido a nivel cerebral, el patrón o el modelo que tenemos de funcionamiento del cerebro nos permite a nosotros entender qué es lo que puede estar fallando en un paciente y cómo podemos ayudarlo, no solo desde nuestra disciplina, sino cómo capacitar al kinesiólogo, al fonoaudiólogo, al terapista ocupacional o a cualquier terapista que trabaje con ese paciente con conocimientos sobre cómo está funcionando su cerebro y cómo le convendría intervenir para potenciar su intervención. Hay una intervención que es claramente directa, es el tratamiento de rehabilitación que un neuropsicólogo hace con el paciente. Se determina el daño que... La variabilidad en los pacientes es muy grande. El daño puede ser muy focal o generalizado, puede haber un ACV puntual, que es un accidente cerebrovascular, o puede haber un traumatismo de cráneo con mucha sintomatología difusa. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar qué fortalezas, qué funciones se han conservado tras el daño y qué funciones se ven afectadas. Es una simplificación, pero para hacer un entendimiento por ahí, poder abordar la temática que se entienda un poquito, hago esta simplificación. Quizás si los daños son más posteriores en el cerebro, las funciones cognitivas más afectadas son procesos más básicos. La capacidad de memoria, la capacidad de prestar atención y focalizar y no fatigarme o distraerme en cualquier ejecución de la tarea. Y esos procesos básicos se intervienen directamente con ejercicios para la memoria, trabajando en la codificación, el recuerdo, las estrategias para que uno pueda poder recordar, o haciendo ejercicios para focalizar atención, inhibir distracciones, que la persona pueda sostener la atención durante más tiempo, porque eso termina afectándole cualquier actividad de la vida cotidiana. En cambio, si el daño cerebral es un poco más anterior, en donde nuestro cerebro ya empieza a integrar y regular la conducta más compleja, los síntomas que uno puede ver son más del tipo de conductuales, de regulación de patrones de conducta que antes uno no... Son muy perceptibles. Por ejemplo, hay un síntoma que es una perseveración, en donde la persona tiende a hacer siempre lo mismo que ha venido haciendo. Entonces ahí se regula mucho conductualmente y trabajando con reguladores externos con las personas. Pero ese es un trabajo directo de rehabilitación con el paciente. Luego está el trabajo indirecto. Esta persona que funciona así con nosotros también funciona con su familia, con sus terapistas. Y de nada serviría que nosotros trabajáramos la rehabilitación en consultorio y cuando saliera de ahí se reforzarán los patrones más disfuncionales que tiene. Entonces se trabaja con el equipo de salud brindando las directivas para cómo hacer el tratamiento que facilite, a partir de las disfunciones, que facilite las intervenciones que hacen los kinesiólogos. Si tenemos un paciente que le tiene dificultades en un foco atencional, ¿qué indicaciones se le puede dar a un kinesiólogo? Que busque un lugar más tranquilo de trabajo, que trabaje siempre con contacto visual, que dé pausas de trabajo para no fatigarlo y que el trabajo se potencie. ¿Sí? Eso a modo de ejemplo. Y lo mismo se hace con las familias. Es decir, las familias no tienen por qué saber qué es un daño neurológico, qué consecuencias. Ellos notan mucho cuando hay un trastorno del lenguaje o cuando hay un trastorno de memoria, pero los cambios más sutiles a nivel atención, a nivel de ejecuciones prácticas, ve que el paciente está bien, pero cuando va a comer agarra la cuchara y en vez de ponerle el azúcar a la taza se la pone al vaso. Bueno, esa regulación del comportamiento lo primero que hacemos es explicarle, contarle, esto es propio de la lesión, ¿sí? Lo que se le llama la psicoeducación. Y después algunas directivas para que ellos, cuando las vean, cómo actuar en cada una de estas conductas que son disfuncionales, pero son producto del daño neurológico. Creo que la neuropsicología ha crecido mucho, está siendo reconocida como una herramienta útil. No somos magos, no es magia lo que se hace, sino que es acompañar el trabajo que se venía haciendo durante mucho tiempo, pero con ahora herramientas que permiten potenciarlo, ¿sí?
todavía cuesta, por ejemplo, en los hospitales públicos, cuesta que haya un servicio de neuropsicología que acompañe los tratamientos. Recién hace poquito se incorporó, creo que en el Hospital de Misericordia, hace un tiempo hubo una experiencia en el Hospital Córdoba, bueno, y en el Clínicas también están incorporándolo. ¿Por qué? Porque es una herramienta que potencia todo el trabajo de la rehabilitación y que también genera en las familias el poder explicar algunas cuestiones de cambios de personalidad, de conductas que antes no se podían explicar, permite disminuir la ansiedad de ver a mi familiar, a mi persona querida, haciendo cosas que no comprendo y que ahora entiendo que es por el daño que ha sufrido neurológicamente. Es extraordinario que se avance en las neurociencias. Las neurociencias seguramente, en la medida en que se está trabajando acá y en todo el mundo, dentro de algunos años van a posibilitar que muchos de los que hemos conocido como inhabilitados ya por su deterioro neurológico pasen a tener una calidad de vida mejor. Así que estamos muy contentos con este programa, de que haya habido estos profesionales que nos hablen de este tema. Bueno, Ricardo, nos vamos entonces. Hasta el próximo programa. Adiós. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba.